tiene como sigla MED 203. Por favor, les recomendaré que ya para cuando sean los exámenes usted tenga bien en claro si es de 1, de 2 o de 3, su respectivo subgrupo. Eso es muy importante que lo tenga bien en cuenta. Esta asignatura se encuentra en un segundo año y tiene como conocimientos básicos previos o requisitos lo mínimo que usted maneje la célula. ¿Qué es la célula? Y nos interesa tener una correlación horizontal con lo que es fisiología. Ustedes se darán cuenta que muchas de las cosas que ven en fisio o las van a escuchar someramente, levemente en nuestra asignatura, o primero la ven en nuestra asignatura y después la tocan en fisiología. Generalmente fue creada en un inicio, bueno, si ustedes han escuchado, en un inicio se manejaba por bloque la carrera y eso llevaba a que fisiología y bioquímica iban de la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que había una coordinación constante. Se veía medio interno y nosotros a la par sí o sí teníamos que estar viendo agua, electrolitos, todo lo que es equilibrio ácido-base, etcétera. Entonces era una coordinación horizontal la que se tenía dentro de lo que era entre asignaturas. Bueno, cuando se hubo el cambio del diseño curricular, se perdió esa coordinación, de tal manera que cada docente corre por su cuenta, empezándose desde la misma asignatura. Unos van por tema 1, 2 dentro de la misma asignatura y el otro ya está terminando. Entonces, lamentablemente, esa coordinación se perdió. Y bueno, pero dice a mal tiempo buena cara, hay que tratar de ver la mejor forma de sobrellevar esto, y eso implica un trabajo en equipo. Lo que no se tiene que perder es la coordinación que tiene que haber entre el estudiante y el docente. Eso quiere decir que si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud, la hagan conocer al docente, porque es la única manera a través de la cual uno se entere y pueda llegar a ustedes y cubrir sus necesidades o sus inquietudes. Si no, nos convertimos en isla. Entonces, ¿para qué nos va a servir el contenido de esta asignatura si nos vamos al diseño curricular o a la malla? Nos va a servir o nos va a dar los conocimientos previos, por ejemplo, para semiología, para farmacología, y tiene una relación directa según un prerequisito con lo que es anestesio, por ejemplo. De repente usted dirá, ¿y por qué tengo que saber bioquímica para semiología? ¿Qué me van a pedir en semiología que yo tenga que tener conocimiento previo de bioquímica? Cuando coordinamos preferentemente con la doctora Katy Panoso, ella nos pide que por favor les demos, por ejemplo, los valores de referencia, o que por lo menos sepan pues qué es un perfil lipídico, qué es un perfil cardíaco, que sepan qué es pH, qué es el equilibrio, famoso equilibrio ácido-base, a través del cual ustedes ya profundizan a medida que van ganando en años de formación. Nosotros empezamos, como quien dice, a gatear. Aquí le empezamos a enseñar qué es pH, qué es el concepto de pH, qué son compuestos ácidos, qué son compuestos básicos. Lo más elemental, cosa de que usted a medida que va avanzando en asignatura va profundizando conocimiento. Y cuando llega a su internado ya usted maneja las gasometrías, como quien dice, pan de cada día, porque es parte de su quehacer como futuro profesional médico. Entonces, para eso nosotros, como les decía, realizamos esa coordinación horizontal. Entonces, para cubrir las necesidades de los docentes de asignaturas superiores y para cubrir las necesidades de su formación como futuro médico, el contenido de bioquímica médica se divide de la siguiente forma. El programa analítico, el desglose para los que estén interesados, y sería siempre bueno que ustedes exijan su programa analítico de todas las asignaturas, porque ahí están los objetivos, lo que el docente espera, lo mínimo que ustedes deben manejar de esa asignatura, y eso es lo que se evalúa. Eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, nuestro contenido analítico, aquí está la parte más puntual. Quien esté interesada en el desglose, bien, ya se lo subí a la plataforma, el programa analítico de esta asignatura, que es la misma para las 3 docentes. Generalidades y componentes de la materia viva. Eso generalmente yo lo veo en 2 clases o clase y media.
Vemos la unidad 1, generalidades, y es como una unidad 2, los componentes de la materia viva. ¿Qué nos interesa aquí? Que usted se entere qué es la bioquímica, cómo surgió como ciencia. Después vemos, una vez que nos enteramos qué estudia la bioquímica, cómo se relaciona con otras ciencias, etcétera, vamos a lo que viene a ser la bioquímica en sí, la etiología de la palabra, la química de la vida. Entonces tengo que hablar de los compuestos químicos de la vida, y ahí hacemos cuáles son estos compuestos químicos que forman parte de la materia viva. Esos son los componentes de la materia viva. Eso es lo primero que vamos a ver. De ahí entramos, ya que los componentes de la materia viva se dividen en orgánicos e inorgánicos, entramos con las biomoléculas de característica inorgánica. Ahí preferentemente hablamos de agua. Y ahí es donde yo me tomo un tiempo prudencial para que usted trate de captar los conceptos más básicos que nunca más los va a ver. ¿Por qué? Fíjense, yo le comentaba al grupo de ayer, y decía, si yo sé que esta asignatura para muchos no les gusta, yo lo sé. Quizás usted estudió medicina, decidió estudiar medicina, y en colegio decía, a ver, no me gusta la matemática, seguro que ninguna ingeniería voy a estudiar, porque odio las matemáticas. De repente ahí se encontraba con física, ay, peor, la detesto, la detesto la física, o la tolero, por lo menos la tolero. La química, ay, lo odiaba al docente de química. Así que a Dios y gracias, voy a estudiar medicina. Y resulta que llega aquí y se topa con un segundo año, bioquímica médica. Y su docente en las primeras unidades empieza hablándole de compuestos químicos. Y peor cuando se le da la bibliografía y usted abre el libro y empieza a ver los mapas metabólicos y dice, no, pues esto no era lo que yo quería. Esta materia no debería existir dentro de este. No, no me gusta. Está el que tiene rechazo justamente por los compuestos químicos. Lamentablemente, nosotros sabemos que la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula, y dentro de las células se llevan efectos, procesos metabólicos más propiamente relacionados con el quehacer de las moléculas, o lo que le llaman, y hoy en día ya se ha abierto todavía una parte más, que es la medicina ortomolecular, que habla de moléculas. Entonces, descartar a la parte química, los compuestos químicos que componen parte de la vida, es imposible. Entonces de ahí es que nosotros empezamos a hablar de estos compuestos y empezamos con el agua, uno de los componentes de mayor importancia dentro del ser vivo, en el cual vamos a ver que su deficiencia o su exceso me lleva a alteraciones que se llaman alteraciones del balance hidromineral. Muy bien, y ahí enganchamos con los famosos electrolitos. Y dicen electrolitos, ¿qué son los electrolitos? Sí, son partículas cargadas. ¿Qué son partículas cargadas? Son los iones. ¿Qué es un catión? ¿Qué es un anión? Habrá aquel estudiante que en colegio, bueno, le interesaba la química, le gustaba y por algún momento le prestó atención. Y bueno, y ahora dice, pero si eso es tan fácil. Muy bien. Bueno, yo no puedo manejar ese lenguaje químico que usted, o el nivel de su lenguaje químico, el nivel de su lenguaje físico que usted conoce. Eso le va a implicar, y aquí va el secreto para poder captar la asignatura sin ninguna dificultad, en algunos temas, porque no en todos, en otros es bastante sencillo. El hecho de que usted no entienda un concepto, que de repente yo le hable, sí, este es un enlace iónico, no es que el agua tiene enlace de coordinación o tiene enlace covalente, existen la hemoglobina, por ejemplo, tiene hacia el centro el hierro, tiene un enlace de coordinación con el hemo, y son palabras que quizás en su momento usted no las entienda. Entonces, ahí yo les recomiendo que aquel término que usted no entienda, que sea químico, físico, cualquiera, y a veces en su jerga como futuro profesional, lo busque. Ahora tienen la información a la palma de la mano con el celular, no necesitan, como cuando nosotros teníamos que buscar algo, recurrir a la biblioteca, tener que ir, tomar un micro, salir, y si vivíamos lejos 1 hora de viaje, a llegar a la biblioteca y encima llegar y que nos digan, el libro está prestado, o este otro libro está prestado, el que queríamos. No, ahora ustedes tienen una gran ventaja.
Eso implica entonces que si usted tiene una dificultad con estos términos, lo busque en el internet. Ay, no entiendo qué significa enlace. Buscaré, pues, enlace químico. Y no le pido que me lea artículos científicos. Basta una pequeña definición o algo que le dé a usted una idea de su deficiencia en ese lenguaje, cosa que sabe que el día de mañana empecé con agua, hablé de enlace, llegamos a la hemoglobina y llegué a las diferentes biomoléculas. Los aminoácidos se unen a través de enlace peptídico, los hidratos de carbono se unen a través de enlace glicosídico. Enlace, dice, yo ya sé qué es enlace. ¿A qué se refiere el peptídico? No lo está explicando. ¿A qué se refiere el glicosídico? Entonces, por favor, es el único secreto con esta asignatura, porque después a veces le aparecen en los exámenes palabritas como esa y usted dice, ¿esto qué es? Para que yo le ponga falso verdadero. ¿Qué era enlace? ¿Qué era esto? Y ahí se pierden. Entonces, nosotros vamos a entrar a este tema de agua y electrolitos con calma, porque hay mucho lenguaje químico, hasta que usted se va adaptando a ese lenguaje. Y eso generalmente lo hago en pizarra. Entonces usted viene ahí su inquietud y dirá, ay. Entonces vamos a tener que ir a la universidad. Hoy ha dicho pizarra. Ya no voy a poder estar echadito en mi cama un día como hoy en lluvia, escuchando la clase y dormirme un rato, porque resulta que ha dicho que nos va a dar pizarra. Bueno, les comento que hay una resolución rectoral que ha emitido recientemente 077-078 de 2022, y hablo de resolución rectoral porque saben que ahora nos estamos manejando bajo resoluciones rectorales, no bajo resoluciones ICU. Un error, pero bueno. Está la resolución rectoral que dice que las clases van a ser teóricas, virtuales, y las prácticas van a ser presenciales en uno de sus artículos. Sin embargo, en el otro artículo dice así, en uno de los artículos, y abajo en otro artículo dice, y queda, esto sin embargo le deja en eterna libertad para que los decanos y decanos se muevan de acuerdo a las características de cada asignatura. Muy bien, les deja esa otra libertad. Muy bien, entonces al dejarme esa otra libertad quiere decir que si de repente alguno de sus docentes, por eso le estoy diciendo, alguno de sus docentes maneja un grupo reducido de estudiantes, porque no hay que quebrantar las normas de bioseguridad, dice, yo he conseguido un aula con capacidad para 100 personas y puedo meter a mis 30 estudiantes ahí con las normas de seguridad establecidas de 1,5 metros, 1 metro de distancia entre ellos. Perfecto, entonces si la facultad así lo determina, dirección de carrera, decano, usted va a tener que ir a presencial. Les digo esto porque se puede dar el caso. Pero de repente, si no, nos seguimos acatando a lo que viene a ser la resolución rectoral que dice que vamos a pasar virtual. En ese caso usted dirá, pero es que acaba de decir de que va a pasar pizarra, entonces ¿en qué quedamos? ¿No le va a hacer caso a la resolución rectoral? No, yo la pizarra, para quien alguien si está repitiendo la asignatura, sabe que me las ingenio y les hago pizarra, les hago en pizarra y les doy clases de pizarra desde forma virtual. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque hay conceptos que muy difícilmente sé que me van a poder entender, no voy a poder llegar a ustedes con una proyección como esta, porque yo le puedo poner ahí pH igual menos el logaritmo de la concentración de protones, listo, paso y gano tiempo, digamos, en un segundo yo les di el concepto de pH, paso a lo siguiente, un ácido es esto, ejemplo y listo, pero no es esa la intención. Lo que me interesa es que ustedes manejen esos conceptos básicos que nadie más se los va a dar, nadie más. Ahora ven esto y después lo único que van a hacer es aplicarlo. Si usted no captó cuáles son los compuestos ácidos y que el día de mañana le digan, este paciente tiene un aumento de cuerpo cetónico, lo cual está produciendo una acidosis. Y usted dice, sí, los cuerpos cetónicos, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Son ácidos. ¿Y qué es un ácido? Un ácido es aquel que incrementa la concentración de protones, lo cual me provoca que el pH descienda. Listo. Bueno, ya eso es un concepto que usted lo manejó. ¿Cómo dirán algunos de ustedes? No le entendí. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo va a repetir? Sí, lo voy a ver eso en lo que es este tema de metabolismo de agua y electrolito. Entonces, este tema es bastante largo, esta unidad, metabolismo de agua y electrolito, porque vemos alteraciones del balance hidromineral. Después, con todos estos conocimientos, llegamos a equilibrio ácido-base y ahí vemos alteraciones del balance, o vemos alteraciones del equilibrio ácido-base o lo que le llaman trastornos del equilibrio ácido-base. Y este tema generalmente me lleva a unas 3 clases, 4 clases entre lo que viene a ser pizarra
y PowerPoint. Hasta ahí esas 2 unidades vienen a ser un primer parcial y es como que de repente usted dice, ay, de poquito, sí, pero se van a dar cuenta que cuando llega la hora del primer parcial esto se torna bastante pesado. De ahí entramos a lo que viene a ser la bioquímica de las biomoléculas, tanto si aquí empezamos con una inorgánica y lo que vienen a ser gases, etcétera, empezamos con las biomoléculas de característica orgánica, hay hidrato de carbono, lípidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos. Todo esto viéndose la aplicación desde una bioquímica descriptiva, entendiéndose que se los voy a presentar a los compuestos. Y les presentaré estructuras. Lamentablemente, yo sé que a algunos no les va a gustar ver una estructura de un lípido, ver una estructura de un hidrato de carbono, de la glucosa, etcétera, pero no queda de otra. Eso lo vamos a ver o lo voy a tratar de explicar en lo que es la bioquímica descriptiva. De ahí, y todo esto es un segundo parcial. Toda esta parte de acá, el contenido es un primer parcial, un segundo parcial. Y un tercer parcial viene la parte de la bioquímica metabólica, o la bioquímica viene a ser, si vemos la bioquímica estática o descriptiva, la bioquímica metabólica. En esta bioquímica lo que nosotros vemos son las transformaciones o la dinámica. Vamos a empezar con las oxidaciones biológicas, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa, y ahí entramos con las famosas vías metabólicas, la generalidad. Estas generalidades del metabolismo, que si las vemos, nos va a permitir de que usted, la vía metabólica que se le enfrente el día de mañana, se va a hacer una especialidad, se va a un congreso, le presentan una vía metabólica como uno de los disertantes, etcétera, usted no va a tener ninguna dificultad de mirarla, de analizarla. ¿Por qué? Porque hay conceptos claves, así como cuando usted aprende a manejar y le dicen, si ve esta señal quiere decir que pare, si ve esta otra señal está diciendo que son las rieles de un tren, y ya eso lo hacemos por inercia. Efectivamente, cuando nosotros veamos las generalidades del metabolismo, vamos a enseñar los diferentes mapas metabólicos que se pueden presentar y vamos a ver también las características básicas que me va a permitir identificar una vía metabólica como tal. ¿Es reversible? ¿No es reversible? ¿Hay una encrucijada metabólica? ¿Qué es una encrucijada metabólica? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el producto? ¿Cómo se regula? Todo eso se ve en generalidades del metabolismo y se aplican en metabolismo de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Todo esto viene a ser el tercer parcial. Generalmente, y ahí yo no miento, digo la verdad, llegamos hasta metabolismo de hidratos de carbono, porque se nos pisa el tiempo. Siempre digo, a mí me falta tiempo, una clase a la semana, casi no hacemos patria, entonces, y corremos lo más que podemos. Entonces llegamos hasta metabolismo de hidratos de carbono. Si pudiéramos, llegáramos un poco más, pero lo importante es que ya las bases la tienen. Eso quiere decir que no se asusten, no se van a asustar ya cuando llegan acá a una vía metabólica o van a terminar la asignatura y van a llegar con los conocimientos ya más que necesarios de encarar cualquier problema o cualquier mapa metabólico que se les presente. Muy bien, entonces ese es el contenido analítico. Si usted está interesado en más detalle del contenido, tiene el programa analítico. Ya está en la plataforma. Ahora, lo único que me queda pendiente para ustedes es una cartilla descriptiva que nos han pedido, pero necesito establecer bien las fechas. Pero la cartilla descriptiva, por si alguien les comenta, es simplemente cómo vamos a ir viendo cada clase. ¿Qué es, sin embargo, lo que me dificulta o me para hacer esa cartilla descriptiva en este momento? Y aquí viene la aclaración también del por qué voy a tener que correr ciertos días. Es un año eleccionario, Dios mediante, así sea. ¿Qué quiere decir eso? Que se viene primero un referéndum. Eso implica, y ustedes lo saben, que ese día no hay clase. Y si vamos a ir a hacer las votaciones y todo lo demás, hacen suspensión de actividades académicas un día antes, durante y después. Estamos hablando a veces que se pierden 3 días. Vienen referéndum, vienen las elecciones de delegados, consejos de carrera, facultativos, centros internos, etcétera. Es otra fecha en la cual nuevamente se paran las actividades académicas, se paran las actividades dentro de la universidad, antes, durante y después. Y si usted dice, pero igual avancemos, no importa, que no, lamentablemente son muy respetuosas de lo que vienen a hacer las leyes y todo lo concerniente a
a las actividades dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque ese día, aprovechemos que estamos en democracia y eso les digo, ojalá que realmente se den esas elecciones. En este momento no tenemos cogobierno, sépanselo, no hay cogobierno. Entre comillas, pueden o no pueden estar haciendo lo que se quiera, no hay cogobierno, y eso no es bueno. Entonces, si van a haber las elecciones, que ojalá hayan, nos va a llevar sí o sí pues a tomar días que no vamos a poder, no vamos a poder avanzar porque van a sacar una resolución y va a decir, si nos toca justo mi día de teoría, ya perdí esa clase. Y la otra elección, y justo la perdí. Y no nos olvidemos que vienen los feriados nacionales, internacionales y todo lo demás, que no me he fijado todavía si nos va a tomar algún día de teoría o de práctica. Entonces, eso me está llevando a frenar un poco en este momento, acabar de hacer mi cartilla descriptiva, pero ya para subsanar eso les estoy dejando el programa analítico, por favor, mírenlo, no les va a demorar más allá de un minuto, ya está en la plataforma. Ustedes saben que estamos manejando la plataforma Moodle. Ahí también les subí una información previa para que ustedes vayan leyendo, les subí también un video para que vayan adaptando el oído a ciertas palabras, porque les habla algunas cosas que maneja o tiene un lenguaje químico, no le encuentro nada raro, va a decir, pero para algunos es medio pesado su videito porque habla de hidrato de carbono, habla que de la vida y de un montón de cosas que no lo veía desde esa perspectiva. Bueno, simplemente eso es para que usted vaya entrenando el oído y vaya anotándose palabras que no entienda, cosa de que cuando yo esté hablando, porque muchas veces no les gusta preguntar, y yo hablo a veces rápido, y usted se pierde en el camino. Entonces, anote, registre, y sobre eso usted va complementando, va enriqueciendo su vocabulario. Entonces, hasta ahí mi avance, mi contenido analítico, que hasta el momento, bajo esa resolución, queda mediante clases de tipo virtuales. Eso va a implicar, sin embargo, y voy a tratar de hacerlo, que por ahí yo agarre a ver, cuando los veamos, escuche que parece que se están durmiendo, que de repente yo diga, a ver, Marcelo Lora, por favor, me repite lo que acabo de mencionar, digamos. ¿Tiene alguna duda? Activa su cámara usted y responde. El día de ayer, generalmente no leo el chat, mire, estoy más pendiente de aquí de hablarles, no veo el chat y también no estoy atenta al chat. Uno de sus compañeros del grupo de ayer, y que me olvidé mencionarle, ya cuando cerraba la plataforma, vi así de Rafa Benchete que preguntó, cuando yo les dije al final, ¿tienen alguna duda? Me habían escrito por el chat y no lo vi cuando ya lo cerré, me pedí medio que alcancé y me había olvidado decirles la asistencia. Ahí me colocaron y la asistencia, ya, me había olvidado, ahora con ustedes no me voy a olvidar. Para ustedes la asistencia. ¿Cómo la voy a controlar? Como la venía controlando los semestres anteriores o los años anteriores cuando hemos empezado el virtual. La asistencia, uno, yo si bien es cierto que grabo las clases, pero no se las voy a subir las clases grabadas, discúlpenme, eso no se las voy a subir las clases grabadas, pero sí se los voy a subir los PowerPoint, el material que ustedes necesiten, eso sí. Pero la asistencia, ¿y por qué lo grabo? Entonces usted dirá, ¿y por qué lo graba? ¿Por qué está grabado? Porque queda mi constancia para dirección de carrera. No se olviden que la carrera está acreditada, pero no está acreditada de por vida. No está acreditada de por vida. Va a llegar un momento en que hay que reacreditarla. Y de seguro que ahí van a empezar. ¿Y cómo controlaba usted la asistencia de sus estudiantes? Porque según reglamento usted tiene que tener una asistencia a teoría del 80% y a práctica 90%, ¿no ve? Entonces viene la pregunta, ¿y cómo usted controlaba la asistencia? Bueno, yo tengo mis videos grabados y tengo mis listas guardadas en la computadora. Así no va a haber charla de que digan, no, es que ella nunca nos pasaba clase, era mentira que nos pasaba clase, está todo guardadito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la asistencia? Para su control, por si también deciden pedirme, porque ustedes no han estado en la época del presencial, y en la época del presencial, dirección de carrera me pasaba un listado, una hoja, perdón, en la cual tenían que registrarse cada uno, nombre, registro y su firma, y
y yo terminaba mi clase con fecha y todo y daba, ahí colocaba cuál fue mi avance y lo llevaba a dirección de carrera. Ni bien terminaba mi clase, le entregaban. Y había un personal que iba controlándole la asistencia a usted. En este caso, pues eso no hay, pero la lista va a quedar guardada, cosa de que sí, dirección de carrera, el equipo de reacreditación que se tenga que dar, de repente me agarra y dice, muy bien, queremos la lista de asistencia hasta ahora dada de su grupo. Yo voy a tenerla abajo de acá del Zoom, lo bajo, lo imprimo y se los llevo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Usted en el chat, ni bien todas las clases ingrese, va a colocar su subgrupo. Usted dice, soy de 1, de 2, de 3, su apellido, su nombre y su registro. Listo, nada más. Su subgrupo, su apellido, nombre y su registro. Con eso, calladito, ni bien ingresa, tic, 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 anota y ya está quedando, cosa de que yo lo voy a tener en la computadora. Está bien, así vamos a controlar la asistencia, porque si me voy a poner a tomar la asistencia cada uno aquí, se me va mi pobre hora y 15 minutos y chao, no avanzamos nada. Está bien, está claro con respecto a eso, con respecto a la asistencia en las clases teóricas. Vamos ahora con las prácticas. ¿Cómo vamos a desarrollar las prácticas de laboratorio? Hace un momento les dije que hay una resolución rectoral donde establece que las prácticas de laboratorio tienen que ser presenciales. Ahí sí, lo lamento mucho para el que diga, bueno, vamos a tener que ir a la U y tenemos que ir a hacer prácticas y que cómo y que dónde. Bueno, vamos a tener que ir. Voy a tener la ayuda de auxiliares. Tengo entendido que ya van a tomar los exámenes para los auxiliares, no sé si esta semana o la semana que viene, ustedes están más enterados que yo. Y voy a tener auxiliares para sus prácticas de laboratorio. Sumado a eso, sin embargo, a Dios gracias, voy a tener la oportunidad de que me va a ayudar para ambos grupos, tanto para el grupo B y D, voy a tener la ayuda de lo que viene a ser una de mis estudiantes de años anteriores, cuando era presencial todavía, y ya ella está en último año y tengo la ventaja, como otros años, de que es de formación bioquímica, he estudiado bioquímica en una universidad privada. Entonces, eso me va a llevar a que pues nos va a poder colaborar, ayudar en muchas cosas con respecto a las prácticas de laboratorio, nos va a poder orientar. Entonces, ella es Evelyn, ya va a coordinar con ustedes, está en el grupo, está en los grupos de WhatsApp. Quedamos en que ya cuando empiecen las prácticas o ella verá cuándo se va a contactar con ustedes y les va a decir, organicémonos en una reunión Zoom, porque el año pasado he tenido un poco de quejas, no con todos los auxiliares, con algunos que generalmente los han dejado al aire a los estudiantes. Y las quejas han surgido al final de todo ya. Lindo hubiese sido, y aquí la recomendación para ustedes, siempre si tienen alguna observación, es bueno que lo digan durante el curso, a lo largo del curso, no después, ay, es que no, es que aquí, es que allá, ya en verbo pasado, cuando ya pasó tiempo, no, nos gustaría que, y ahí uno puede solucionar las cosas. Pero pasó, ocurrió y eso hace 6 meses atrás, estamos mal. Entonces, en este caso, Evelyn me va a hacer mi soporte en la parte de prácticas de laboratorio. Otro, ¿por qué ese soporte? Y digo, doy gracias a Dios de que lo va a hacer ad honorem, también cuidado con ese detalle, lo va a hacer ad honorem. Entonces, consideren eso, porque a veces dicen ustedes, ay, si se le está pagando, dicen, ¿por qué no nos puede dar clase a las 12? Y justo ese día tiene clase. No, entonces van a coordinar bien, es una ayudantía, es una ayuda ad honorem que va a ser para la parte práctica del laboratorio. Agradezco la gentileza de la ayuda de Evelyn. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener auxiliares que se presenten, que hayan sido de las 2 últimas gestiones, estamos fritos. Así de sencillo. Porque no han pisado un laboratorio jamás, no han pisado un laboratorio, no conocen el manejo de ni siquiera del laboratorio académico, cosa que es muy diferente
con estos otros auxiliares o con estas otras estudiantes que ya han tenido clases presenciales, han tenido oportunidad de entrar a las prácticas del laboratorio. Entonces la intención es que Evelyn, si tengo algún auxiliar de esos nuevos, que me ayude, que me los guíe, que los vaya dirigiendo. Eso porque, obviamente, porque es más fácil que le llegue un estudiante a que yo vaya y le diga, seguro no va a tener, se sienten incómodos con uno como docente. Entonces, esa aclaración se las dejo a ustedes por si ahí Evelyn se va a contactar con ustedes y les va a decir, ella va a ser mi soporte académico. Y para lo que sea algo de la plataforma, etcétera, mi soporte tecnológico, que le digo yo, es mi hijo, porque hay muchas cosas de la plataforma que todavía me patea. Bueno, hecha la aclaración, las prácticas de laboratorio, entonces con ustedes, por favor, les voy a recomendar de que sí o sí asistan en su horario de clase, de práctica de laboratorio. Peor que voy a ver cómo nos organizamos, no sé qué ambiente me han dado, no recuerdo si es muy grande, muy chico, eso lo voy a ir a coordinar con la directora de la parte de laboratorio. Hay que ver los reactivos, etcétera. ¿Cómo se va a desarrollar la parte práctica? La parte práctica tiene dos grandes modalidades. Una, va a ser la realización de práctica, donde no me interesa ahí evaluar sus habilidades y destrezas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, lo voy a extrapolar a la carrera de bioquímica. Doy clases en la carrera de bioquímica y en la carrera de farmacia. Se lo voy a extrapolar a la carrera de bioquímica para que me puedan entender. A un bioquímico trabaja en la parte de laboratorio, se le pide determinación, cuantificación de metabolitos, etc. A un bioquímico no se le puede perdonar que no sepa pipetear, alzar una pequeña solución, un volumen de agua a través de una pipeta. No se le puede perdonar de que no identifique un material del laboratorio. Así como cuando usted lleve cirugía y le van a enseñar a hacer esos puntitos y le mandan a comprar una pierna de chancho, etcétera, y empieza a trabajar y no se la van a perdonar que usted no sepa hacer eso. Entonces, lo mismo para un bioquímico. Pero para usted en las prácticas de laboratorio, cuando le toque hacer, por ejemplo, determinación del pH de fluidos biológicos y químicos, es una práctica de laboratorio. Es que no sabe cómo agarrar el gotero, es que no interesa. ¿Por qué? Porque usted no me va a trabajar en un laboratorio, a no ser que sea un médico hematólogo y que por ahí ingrese a mirar láminas, a preparar un extendido, etcétera. Pero preferentemente, usted va a ser un cirujano, usted va a ser un gastroenterólogo, no va a entrar a un laboratorio y se va a poner a cuantificar las cosas. Entonces, de que usted no me sepa pipetear bien, de que usted no se pare derecho, de que usted no tenga a cierta altura la pipeta, eso es lo de menos. Entonces, a usted no se le va a evaluar habilidades y destrezas. En la parte práctica, es la diferencia que en la carrera de bioquímica yo voy, cuando ellos están haciendo las prácticas, yo tengo que ir y mirar hasta cómo se paran. Con eso le digo todo. Cómo se paran para agarrar una pipeta, a dónde tiene que estar la altura, qué tienen que hacer, etc. Ahí les califico habilidades y destrezas. Entonces, para ustedes, esa parte práctica, generalmente yo se las dejo a los auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Yo les voy a explicar la parte teórica del fundamento de esas prácticas y a la otra práctica, por favor, les digo a los auxiliares, vamos a hacer la práctica 1 y 2, ya está todo explicado, solamente hay que llevar material para que ellos me los guían, en que mezclen, hagan, no es más. Habilidades y destrezas ahí no me interesa. Pero sí me interesa que afiancen conocimiento porque las prácticas vienen a ser el soporte, vienen a complementar la parte teórica. Si yo veo pH y le digo pH menos el logaritmo de la concentración de protones, es un concepto abstracto. Pero cuando yo le digo cuantifíqueme el pH de una muestra de orina o dígame el pH de esta muestra de orina, de seguro que usted al momento va a empezar a relacionar el término de pH. No se va a acordar que pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, pero al momento va a relacionar el concepto de pH. Es decir, pH, un valor. No va a decir pH rosado, pH verde, no. Va a decir un valor y en base a ese valor va a decir si es un compuesto ácido, básico o neutro. Entonces, para eso son las prácticas de laboratorio. Muy bien, entonces vamos a tener esas prácticas. Por un lado,
Por otro, vamos a tener exposición de temas. Esos temas los vamos a dividir o los vamos a decir en la clase práctica. Ese día voy a ir, los voy a subdividir o se van a subdividir ustedes de acuerdo a afinidad de trabajo, me van a dar un listado, vamos a hacer el sorteo de los temas que van a ir preparando. Y ahí surge la ayuda y ahí va a estar Evelyn para ayudarlos y cuando usted tenga alguna duda, porque ya ha pasado que a mí no me preguntan nada, le digo, ¿tienen alguna duda con respecto al tema de exposición? No, ninguna. Y después cuando llega la hora de exponer, ¿pero por qué me han expuesto eso? Es que no sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. No, pues, ¿y por qué no me preguntaron? Ay, es que no la encontramos, es que no la vimos, miles de excusas. Bueno, en este caso, eso es lo que le comentaba Evelyn, por favor, si tienen los chicos alguna duda con respecto a la exposición y no me preguntan, van a estar ustedes y me los orientan. ¿Qué es lo que se espera de los temas de exposición? Pero ojo, esos temas de exposición me los exponen a mí, son en las horas prácticas, ahí voy a estar, ni siquiera los auxiliares, ya los auxiliares van en una clase práctica, a la otra no van ellos, voy yo únicamente y así nos vamos a alternar, como siempre lo he hecho a lo largo de estos 20 y pico de años que doy docencia. Entonces, en este caso, esas son las dos modalidades en las cuales nos vamos a manejar la práctica. Eso implica que me van a tener que aguantar también en las prácticas de laboratorio y en las exposiciones. Deben presentarse al laboratorio, obviamente, con todas las normas de bioseguridad. De seguro, que no nos van a dejar entrar al laboratorio sin botines, sin gorros, sin etcétera, sin nada. Ya antes era así. Era yo nomás la que me rehusaba a entrar con gorrito, con los botines y todo lo demás, porque siempre me ha estorbado. Hasta los guantes me estorbaban, con eso le digo todo. He sido formada en esa época donde no había la gran cantidad de microorganismos que hay ahora. Entonces, mandil, dijo, todo lo que nos exijan, bueno, pues lo vamos a tener que aceptar y calladitos entrar al laboratorio. Leer las actividades de la práctica para poder ingresar al laboratorio. Entonces ahí surge y usted dirá, ¿y la guía entonces? ¿De dónde, cómo? Si está diciendo que vamos a tener que hacer, leer, etcétera. Bueno, la guía, permítanme primero que las prácticas no empiezan la siguiente semana. ¿Me están escuchando? No se estén durmiendo. No empiezan la siguiente semana. No quiero que me estén mandando mensajes o en el grupo de, vamos a pasar práctica. Te estoy diciendo, no empieza. ¿Cuándo van a empezar las prácticas? Para que empiecen las prácticas, yo necesito tener avance teórico. Les he dicho hace un momento, hace menos de 5 minutos, las prácticas son el soporte, vienen a complementar la parte teórica. ¿Cómo voy a hacer una práctica de pH? ¿Cómo voy a hacer una práctica de ósmosis? ¿Cómo voy a hacer una práctica de soluciones tampones, buffer o amortiguadoras? Usted no tiene ni idea qué es eso en este momento. A mí de nada me sirve que usted vaya, como quien dice, a mezclar cosas así. Ah, sí, qué bonito. ¿Qué es esto? No. Lo que me interesa es que le sirva la práctica para afianzar sus conocimientos teóricos. Ah, ya lo vio cómo funciona una solución tampón, nunca más se va a olvidar. ¿Había sido tan facilita esta práctica? Sí, pero el hecho es que esas pequeñas cosas que se hagan en el laboratorio le ayuden o le permitan a usted tener un conocimiento teórico más firme. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar las prácticas? Yo necesito 5 clases mínimas de avance teórico, siendo que paso una clase por semana, estamos hablando de acá un mes y un poquito más. Entonces, yo les voy a decir, suponiendo que me voy a inventar que la siguiente semana vamos a hacer práctica. Entonces yo voy a llegar a la clase teórica y les voy a decir, chicos, la siguiente semana ya por fin empezamos la práctica. Más de uno va a decir, ay, hasta que por fin se tiró un mes y se olvidó de lo que les estoy explicando ahora. Muy bien, le voy a decir, la siguiente semana vamos a empezar. Entonces nos vemos el día lunes, cada uno en su horario, llevando y todo lo demás. ¿Está bien? Yo les voy a avisar una semana antes cuando vamos a empezar. Así que es en vano también que se me vayan a la puerta del laboratorio, porque así me hacían en los presenciales a un Inés, se iban a la puerta del laboratorio, yo llegaba, pasaba por ahí, porque siempre pasa, y bueno, siempre antes pasaba, y me decían lo de ventanilla del laboratorio. Aquí estuvieron sus alumnos parados esperando, pero si les he dicho que todavía no vamos a empezar la práctica, no sé, ahí estuvieron parados toda la hora. Nuevamente,
les estoy diciendo, les voy a avisar a través de este medio en el momento que vayamos a empezar la práctica de acuerdo al avance teórico. Las guías. Las guías, permítanme, el año pasado tuvimos guías, porque de ahí salen los temas de exposición, iban complementando, etcétera, a pesar que muchas cosas no las hicimos, algunos auxiliares tengo que reconocer, les saco su mérito, que hicieron el esfuerzo, a pesar de que no estaban autorizados, de ir a hacerle algunas prácticas. Pero uno, creo, de toda la montonera de auxiliares, uno hizo el esfuerzo. Bienvenido por los chicos que pudieron hacerlo. Entonces, y las guías tenían un costo de 50 bolivianos, no cuesta más. No sé para cuándo, cómo se las voy a entregar, déjenme que coordine con la doctora Marta Quiroz. Con ella generalmente hacemos la coordinación, ella se encarga de hacerme el favor de manejar las guías, porque como ella tiene como 5 grupos, 3 de bioquímica y 2 de parasitología, entonces conversa con un fotocopiador y se encarga de hacerle por bloque, por montonera las guías, cosa que yo solamente tengo los 2 grupos. Entonces, les recomiendo, por favor, denme un tiempito para lo que es las guías y yo les avisaré dónde las pueden adquirir o se las llevo el primer día de práctica y se las entrego, ahí ya no hay inconveniente. Listo. Se realizarán evaluaciones orales durante el desarrollo de las actividades prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando están haciendo exposición, las evaluaciones orales van generalmente en respuesta a lo de sus compañeros, porque las exposiciones son para sus compañeros, no es para mí. De repente, usted le tocó exponer perfil cardíaco. Y alguno de ellos le dice, ¿cuáles son las enzimas del perfil cardíaco? Las que ahora se están viendo. Usted le dice troponina, chavo, está mal, porque la troponina no es una enzima, es una proteína. Y no todas las proteínas son enzimas, eso lo vamos a ver. Entonces, si usted le dice eso, yo estoy tomando en cuenta la respuesta que le está dando a sus compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Las evaluaciones van a ser 3 parciales, conforme les iba diciendo, cada parcial 15 puntos. Hasta ahora, según resolución rectoral, las evaluaciones son presenciales. Examen de laboratorio, un examen de laboratorio 15 puntos. Exposición, las exposiciones que se dan en los laboratorios 5 puntos. La guía y otras actividades 5 puntos y un examen final de 30. Todo esto sumado hace el 100%. ¿Cómo son los exámenes? Que eso es a veces lo que más les interesa. ¿Cómo va a ser la evaluación? Generalmente tengo la tendencia de el examen lo divido en 3 partes. Una parte que es selección múltiple, donde ustedes encierran una sola es la respuesta. Ahí para algunos les gusta, no es mi manera de evaluar, en realidad no me gusta, pero bueno, es una forma. La segunda es respuestas cortas. Las respuestas cortas son aquellas donde usted pondrá palabras. Listo. Alteraciones del balance hidromineral, AB, deshidratación, hiperhidratación. Listo, no eran 2 palabritas. Usted me pone acidosis, alcalosis, chavo, está mal, porque eso es un trastorno del equilibrio ácido-base o alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, ya no es que lo llené, lo escribí y lo entregué todo lleno, pero claro, lleno de cualquier cosa no sirve tampoco. Y la tercera parte es las de desarrollo. Generalmente me gustan más las de desarrollo porque me da una idea de realmente si usted leyó o estuvo haciendo una lectura con respecto a lo que viene a ser el tema, los temas o las unidades avanzadas. Las evaluaciones, a ver chicos, yo no sé, es mi perspectiva, no sé si todos serán igual, pero la evaluación para un docente debería ser o tiene que ser simplemente una medición de que si se alcanzaron los objetivos planteados por asignatura o por unidad. Así de sencillo. Si yo quiero que usted maneje los conceptos básicos de seguro que va a aparecer pues en el examen, se le va a preguntar de alguna manera y no hay nada que se oculte. Es decir, yo no les oculto nada. Ahorita voy a llegar a la bibliografía y me van a decir, ¿cuáles son los libros? Y este PowerPoint lo va a subir y los PowerPoint que avancemos los va a subir. Claro que sí. Todo lo que yo les digo, no les oculto nada. ¿Por qué tengo que ocultar? Mi intención no es en las evaluaciones aplazar. No.
va a pasar la persona que realmente por lo menos tenga los conocimientos básicos. Miren ustedes, me tocó el año anterior, evaluar a una estudiante que lamentablemente cuando yo tomaba el presencial ella no podía venir porque estaba embarazada y estaba lejos. Estaba en Yacuiba, no sé dónde. Y me pasó justamente que tenía un embarazo de alto riesgo, que no podía estar viajando, un embarazo de alto riesgo, ha visto que mucho movimiento, algo puede perder al bebé. Entonces le tenía que tomar, y yo tajante así, porque a veces uno dice, uy, no quiere venir a rendir el presencial, pues le voy a tomar oral, así, de entrada. Yo le tomo, pero le voy a tomar oral. No se rehusó. Sí, claro, me dice, yo si pudiera iba al examen, pero no puedo, tengo embarazo de alto riesgo, pero yo le rindo oral. Perfecto. ¿Cómo en el oral se nota si realmente saben? O sea, por ejemplo, yo le preguntaba algo y de entrada a veces no me respondía, pero empezaba. Pero y resulta que esto, sí, porque yo leí que tan, empezaba. Entonces ahí uno se va dando cuenta que sí el conocimiento sí lo tiene. Y eso es lo que uno quiere ver, si realmente manejan, no es, le pregunté esto, no me respondió, chao, váyase. No, ir viendo si manejaba los conocimientos necesarios. Ahora sí también uno se da cuenta cuando no los tiene. No distingue la A de la Z, o me dice que, por ejemplo, el glucógeno es una proteína, y yo le digo, ¿qué es el glucógeno? Y me hubiese dicho, una proteína. Sí, seguro. Entonces, ¿qué es una proteína? Tiene muchos grupos oxidrilo, muchos grupos cetónicos, aldehídicos. Eso es una proteína. Y para usted, entonces, ¿qué es un aminoácido? Y seguía dándome y me decía, entonces, eso que no tenía ni idea de nada. Una cosa es que se le diga, ¿qué es el glucógeno? Una proteína. ¿Está seguro que es una proteína? A ver, dígame que es una proteína. Y empieza a decirle, una proteína está formada por alfa, L, aminoácidos, mediante enlace peptídico. Y el glucógeno, entonces, no, verdad que el glucógeno no. Ya. Entonces, esa es una manera a través de la cual se va respondiendo y uno se da cuenta que el estudiante sabe. Entonces, esos detalles, chicos, es lo que interesa. Y uno se da cuenta cuando hacen, también cuando responden, cuando empiezan a responder una pregunta. Por eso no soy muy partidaria de las de encerrar, porque a veces las de encerrar ahí desarrollan una mirada de águila que ven hasta allá, hasta lo del otro curso, la respuesta de las compañeras del otro curso. Entonces, esa es la manera a través de la cual se toman los exámenes de forma presencial. Y bueno, ustedes verán. Listo. La evaluación será virtual o presencial, dependerá de la evaluación de la pandemia. Les coloqué esto porque por ahí el año pasado empecé con presencial y tuve al final que tomar virtual. Bueno, ¿por qué? Porque se nos vino la cuarta ola. Bibliografía. Llegamos a lo último. La bibliografía. ¿Qué bibliografía vamos a manejar? La bibliografía que vamos a manejar, principalmente el Antonio Blanco, Química Biológica. Aquí están, estos son los libros, Química Biológica, una versión antigua, tapa azul, una versión más moderna, creo, la tapa naranja. Química, la bioquímica médica de Baines, esta es la versión antigua, esta es más moderna. Estos dos son los que yo tengo, estos dos son los que no tengo, pero son lo mismo, solamente que varían a veces en las páginas. Por eso a veces me preguntan, ¿de qué página a qué página? No le puedo decir, le digo, busque nomás el tema de hidrato de carbono y ahí lo leen, el Antonio Blanco. ¿Y no se acuerda la página? No, porque la versión seguro que yo tengo no es la misma que usted se va a comprar o la que usted consigue. Si usted me dice, ¿y estos libros dónde los puedo conseguir? Química Biológica, sé que están ahí en la SUANE, donde venden todos esos libros, ¿no ve? Fotocopiados, donde van y consiguen ustedes, o pueden prestarse a alguno de sus compañeros, o algunos que ya probaron la materia, que no lo quieren ni ver, ya no la quieren ni ver la asignatura, ¿no ve? Y dicen, por fin, y son capaces de botar los libros. Bueno, ahí en vez que lo boten, díganle que se lo pase. Este es el Química Biológica. También les sirve otro, Bioquímica Médica, el Baines. Son preferentemente los dos libros de consulta. Harper y Leininger, si usted me dice, tengo el Harper, pasa que mi tía es bioquímica y tiene el Harper, le sirve. Claro que el único problema va a ser el siguiente, de que usted tiene que tener un conocimiento un poquito más profundo de lo que es el lenguaje físico-químico. Ni Harper ni Leininger se lo recomiendo si usted no maneja un lenguaje químico profundo, o por lo menos básico, de básico a medio, porque se va a encontrar con mucha terminología físico-química y de seguro que le va a pedir
dar pavor a la asignatura. Sin embargo, blanco es clínico, un poco clínico y químico. Baines tira un poco más a clínico que a químico. Y estos dos, sin embargo, son libros netamente para la carrera de bioquímica, Harper y Lenin. El Laguna es clínico, tiene un lenguaje sencillo, muy parecido al blanco. Este otro es más básico, está en biblioteca, pero es muy básico, muy corto los temas, por eso, pero para el que le sirva. Y por último, si usted tiene alguna pues lea, puede entrar a internet, ir bajando algunas cosas para ir haciendo su lectura. Este libro estaba aquí el año pasado, me dijeron que lo consiguieron hasta en 40 pesos, los fotocopiados, son fotocopiados. Y otros me dijo que había unos medios originales, a colores en 80 de la última versión. Y por eso le digo, y creo que está arriba también en la fotocopiadora, ahí en la facultad, el Baine y el Química Biológica. Así que opciones para tener los libros tienen bastante. O como les decía, préstense de algunos de sus compañeros que ya venció el año pasado, que los botan, creo, si los libros no lo quieren ver más. Listo, hasta ahí. ¿Alguna consulta, algo que me haya olvidado antes que se tengan su otra clase? No sé si habrán empezado. ¿Está todo bien? ¿No se durmieron? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, todo bien, doctora. ¿Todo bien? Doctora, una consulta. ¿De esos 3 libros vamos a sacar más o menos la información? 2 libros. ¿Así? Esto. Es solamente química biológica y preferentemente le digo el que no le debería faltar es el química biológica. El del Antonio Blanco. Es un lenguaje bien sencillito. Pueden ir, como le digo, hasta lo bajan. Si ustedes lo buscan, creo que en internet lo saben bajar en PDF. El año pasado lo subieron, lo pasaron a los grupos. Hay quien está, si no lo quiere comprar, lo tienen en su celular, etcétera. Está también. Si no, se va a la Seoane, 40 pesos creo que lo consiguen, esos libros fotocopiados. Yo le encargaría el química biológica. No le estoy diciendo, por favor, no quiero tampoco que digan, ay, nos ha pedido obligatoriamente que nos compremos. No, le estoy diciendo que lo pueden bajar de internet. Si a usted no le gusta tenerlo en internet, le gusta en físico, se va ahí. O si no, búsquese a alguno de los estudiantes del año pasado que ya le hayan aprobado la asignatura y que por ahí lo tengan y lo quieran botar el libro, le dice, regálamelo, pásamelo, que a mí me hace falta. No es obligatorio. Cualquier bibliografía le sirve, solamente que varía en cómo lo maneja. Un hidrato de carbono va a ser lo mismo, vale decir, la glucosa es un hidrato de carbono en el Química Biológica Antonio Blanco, en el Bioquímica Médica, en cualquiera de estos libros sigue siendo lo mismo, solamente que uno tiene un lenguaje mucho más químico que le da 1000 vueltas para decirle que es un hidrato de carbono que otro. ¿Está bien? Entonces, véanlo. El que yo les aconsejo para ir haciendo una lectura rápida y sencilla, el Química Biológica, el Antonio Blanco, que es el que ocupamos tanto, creo que las tres docentes ocupamos el mismo libro, solamente que la doctora Hidalgo hizo un resumen, un pequeño librito así como resumen, que también sirve, es bien sencillo, bien didáctico. No sé si lo ha actualizado, hace años atrás hizo un pequeño resumen y lo compiló eso en un libro que ella lo suele dar a sus estudiantes. Es lo mismo, solamente resumir. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Miren que a ver en el chat, después no voy a... Han puesto su nombre, todo está bien, que fue lo que no hice en el grupo de ayer. ¿Alguna otra consulta? ¿Está todo claro? ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, la próxima semana, a esta misma, más a la hora que empezamos, voy a estar con la unidad 1, Introducción a la Bioquímica, y si me da el tiempito, empiezo con componentes de la materia viva. Esos PowerPoint se los voy a subir a la plataforma. Lo que sea pizarra, lo que sea esté en pizarra, ese video sí se los voy a subir a la plataforma, ¿está bien? Lo que sea pizarra. Lo que sea PowerPoint, como ya está en PowerPoint, no tiene sentido que se lo suba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no es más, terminamos. Por ahí tienen siempre, generalmente, después de mi clase, tienen otra.
Nos veríamos entonces, por favor, la próxima semana. No se olviden que van a tener sus auxiliares de laboratorio. Todavía no hay, no anden preguntando, que ya los he estado viendo. ¿Quién del subgrupo de 1? ¿Quién del subgrupo de 2? No hay todavía. Recién les van a tomar exámenes los auxiliares de ahí y hasta que se reúnan. Tenemos como 2 o 3 semanas más, al menos para conmigo. Bueno, chicos, que tengan una feliz tarde, organicen su tiempo. Hay un pequeño detalle, por favor, cuando vamos a fijar la fecha de los exámenes. Yo sé que es bastante difícil, como le explicaba al grupo anterior, me duele mucho cuando ustedes les ponen 2 o 3 exámenes en el mismo día. Traten de arreglar eso, traten de ver la manera. Ahora que van a haber elecciones para centro interno y todo lo demás, peleenla de que su centro se mueva y organice un rol de exámenes, donde ustedes no tengan que estar rindiendo pues 3 exámenes en un día. Si ustedes preguntan, el año pasado casi yo he tomado el primer parcial con el segundo parcial junto, porque la fecha que colocaba, otro docente, ya lo había fijado hacía como un mes, y venía otro docente y la ponía el mismo día y a mi misma hora. Y por más que ustedes les decían, no tenemos examen de bioquímica, no, que lo mueva ella, no, yo no lo voy a mover. Y esas terquedades no va, yo no estoy para estarme peleando tampoco con los colegas. Entonces me decían los estudiantes, ¿lo puede mover usted? Ni modo, pues ya lo movía, ya le chocaba al uno, le chocaba al otro, y después terminé primer y segundo parcial prácticamente juntos. Con eso les digo todo, porque fui moviendo. Entonces, lo mismo que les dije el año pasado, hagan algo, eso parte de ustedes. Los más afectados son ustedes, no somos nosotros. Yo me puedo encaprichar y así como otros colegas, encapricharme y decirle, no, lo siento, no sé, yo no lo muevo, que mueva bacterias, que mueva parásitos, que muevan, yo no lo muevo. Y usted está saliendo a las carreras de este examen que medio lo hace y se va al otro. No, pues, eso no sé cómo la hacen realmente, no sé cómo la hacen. Yo me hubiese aplazado en todo. O ya hubiese hecho un tremendo escándalo, una huelga de hambre, no sé. En la carrera de bioquímica, si ustedes van, no es porque en la facultad de bioquímica y farmacia, pregunten si tienen algún conocido, hay un rol de examen. Y pobre si el docente lo mueve, ¿no? Pobre. Se echa director de carrera, se echa decano y todo en la nuca, vicedecano. Le lanzan ahí, lo citan a uno para decirle, no puede mover el rol de examen porque le choca a otro estudiante y lo perjudica y no sé qué y no sé cuánto. Pregunten, si no me creen, vayan y pregunten, ahí no es que les estoy mintiendo. Entonces me gustaría que también ustedes tengan un rol de examen en el cual allá ni siquiera pasan clase, con eso les digo todo. Esa semana de exámenes no pasan clase. Se dan hasta ese lujo y es semestral. De ahí yo ando como loca recuperando, pero no importa, digo, por lo menos sé que lo que estoy evaluando, los chicos están respondiendo al 100%. ¿Por qué? Pues no están pensando que van a salir de aquí y van a ir a rendir la otra materia. Y no estoy hablando de semestre o año. Lamentablemente a ustedes les choca en el mismo nivel, cosa que no debería ser. Que haya choque porque usted esté llevando 20 arrastres es otro cuento. Pero estando en el mismo nivel no debería haber ese choque de examen. Así que considérenlo, véanlo ustedes como estudiantes, a los que se vayan a postular a centros internos, díganle cuál es su propuesta con respecto a los exámenes. Hay la manera de que ustedes gestionen, hagan algo para que los exámenes no sean la catástrofe en la que estamos. Si ellos tienen una propuesta, pues bueno, denle su voto de confianza y exijan después, ¿no? Bueno, ahora sí, chao, nos vemos, se portan bien. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Chao. Recording stop.